naturaleza crea bosques, lagos, montañas. Las ciudades son obra de los hombres, de sus manos, de su imaginación y de sus sentimientos. Estos lugares, estas calles, avenidas, casas, están hechas también de lo que hemos sufrido, creído y soñado, hasta llegar a estos días y aún más, lo que hoy soñamos proyectándonos en el mañana. Así intentamos recuperar nuestra memoria, la individual y la que entre todos construimos en un balconcito, en los cafés tan nuestros, en las vecinas del barrio, en los transeúntes apurados de la City, en la Avenida de Mayo y sus suntuosas casas que nos hablan de otros tiempos. Diario, salió la prensa con la noticia de la Triple Alianza. El 18 de octubre de 1869, en una hoja inmensa, aparece un diario. Dicen que es noticioso, político y comercial. Tiene información mayoritariamente nacional. Lo funda el doctor José Cepaz y lo dirige su amigo Cosme Mariño. En Moreno 57 se edita. Sale de la imprenta todos los días a las 3 de la tarde. Al comienzo regala muchos ejemplares para tentar a los futuros lectores. El entonces presidente de la República, Domingo Faustino Sarmiento, ha ordenado un censo nacional que estableció una población de nada menos 1.877.000 habitantes. Faltaba un año para que termine el siglo. Era 1899 cuando se inauguró el edificio de Avenida de Mayo. En 1900 se adornó su cúpula con la célebre escultura francesa La Farola, que mantiene el fuego sagrado de los dioses, teniendo a la razón en una mano y a la palabra en la otra. Es una representación de la diosa Palas Atenea, la que odia a los tiranos y es además un símbolo de democracia y sabiduría. Este palacio que se está restaurando tiene 2 subsuelos, planta baja y 6 pisos, donde originariamente se instalaron, además de las redacciones del diario, salones de conferencias, biblioteca pública, archivo, sala de juegos para el personal y hasta departamentos para huéspedes. En las pinturas del Salón Dorado se repite la presencia de la diosa Palas Atenea, acompañada de las 7 musas. Sus gobelinos relatan la vida de la reina Esther del Antiguo Testamento, que estando en su Persia, salva a la tribu de sus enemigos. Este edificio, desde 1990, pertenece al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero fundamentalmente pertenece a nuestra historia, nuestra cultura. Hoy funcionan la Secretaría de Educación y la Secretaría de Cultura del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En esta casa se inició la tarea de rescatar la memoria de los vecinos de la ciudad. Jorge Luis Borges dijo: yo sospecho que cualquier vida humana, por intrincada que sea, es en realidad un momento. El momento en que el hombre sabe para siempre quién es. Ese conocimiento tiene la idea de la eternidad. Y un hombre puede tener la eternidad que él elija, la de su fe, la de su obra. Un pueblo tiene la eternidad de su memoria. Para que de verdad podamos decir: a mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires. La juzgo tan eterna como el agua y el aire. Se supo llamar al mago, y hoy debería decirse Valvanera, pero la voz del pueblo lo nombró por su cuenta y para siempre el Abasto. Los finales del siglo inauguraron la avidez del dinero. La riqueza venía del campo, pero también de la explotación de los conventillos. Entre 1875 y 1910 llegaron al país más de 5 millones de inmigrantes.
Uno de esos inmigrantes, Santiago Ruggeri, venido de Génova tras la utopía de hacerse la América como muchos otros, empezó a trabajar la tierra. Su huerta creció a fuerza de sudor y de años. Eran los tiempos en que un peón podía terminar en estanciero, como nos cuenta Eugenio Cambaceres. Y otros podían dormir apenas algunas horas en la cama caliente que le dejara un antecesor. El mercado de abasto fue obra del mismo Ruggeri en 1889, para que los proveedores pudieran llevar sus productos y venderlos a los minoristas. Las estructuras metálicas de entonces aún subsisten. Su construcción terminó definitivamente en 1934. Pero el abasto es mucho más que un mercado. Es la cuna del pibe que apodaban el Morocho. La guitarra criolla, dile que el mío es el harto. Hay gente que nace única, como un pájaro sin especie. Otros han cantado Buenos Aires. Muchos han sido extraordinarios. Él cada día canta mejor. Es la voz de esta ciudad. Detrás de su parada se adivina el caudillaje que lo apoyó en sus inicios y en su sonrisa. La picardía de los lugares donde cantaba. Aquí cantó Carlitos quizá por primera vez. Entonces era el café o rondemán de los hermanos Traverso. Uno de ellos, apodado Cielito, se desgració matando a Juan Carlos Argerich. Aquí mismo, en Anchorena y Carlos Gardel, funcionaba el Chanta 4, al que llegaban comensales de todo el barrio por sus busecas, minestrones y sopas de ajo. Hoy todo está abandonado. Quizá en algún tiempo vuelvan los esplendores de otros años. El progreso barrió con los guapos. El cuchillo le quedó en desventaja al revólver. Otras voces reemplazaron las payadas y entreveros. ¡Cerra todo! ¡Paulina! ¡Paulina! ¡Vamos conmigo! ¿Y a mí no me invitan? La entrada es libre. Estamos en la mitad del siglo. De tan famoso hubo que darle un rol protagónico en el cine. ¡Qué cosa! Parecía que nunca iba a dejar de crecer. El 29 de diciembre de 2008, en plena ciudad, Buenos Aires es testigo de un descubrimiento arqueológico único. Un barco de 300 años de antigüedad. Los científicos aseguran estar frente a una verdadera cápsula del tiempo con secretos guardados durante 3 siglos. Ahora nos enfrentamos a un verdadero dilema.
cómo hacer para hacerse de esos misterios, desenterrarlos y no perderlos en el intento. Así comienza la historia de este barco perdido en el tiempo. Hace 10 años, Marcelo Weissel, director del programa Historia bajo las baldosas, decide recorrer la ciudad de Buenos Aires en busca de vestigios del pasado. A mediados de agosto de 2008, decide investigar los suelos y excavaciones de una moderna obra en construcción en la zona de Puerto Madero. Bueno, estamos llegando al sitio del descubrimiento. Como ven, todo acá es una ciudad nueva, casi el barrio más nuevo de Buenos Aires. Sin embargo, debajo hay cientos de años de paisajes arqueológicos que están enterrados y que nosotros vinimos a conocer. Toda la construcción no existía, era solamente un gran pozo. La excavación, que por dimensiones cubría la mayor superficie y volumen en la ciudad de Buenos Aires. El proyecto de construcción de la empresa Sencity es simplemente enorme. 130.000 metros cuadrados de obra. Para Marcelo Weissel es una excelente oportunidad de investigación y con ese objetivo en mente se presentó ante Eduardo Merino y Gonzalo Valenzuela, los directores de la obra de Puerto Madero. Marcelo se nos presentó en obra y bueno, nos comentó que su interés pasaba por todo lo que tiene que ver con la búsqueda de material histórico, arqueológico, aprovechando que la obra estaba en movimientos de suelo, en excavación. Los constructores autorizan el ingreso del arqueólogo a la obra, pero el permiso tiene una fecha límite, el 30 de diciembre. Después de ese día, Marcelo debe abandonar sus tareas de investigación en el predio de Puerto Madero. Cuando llegamos, prácticamente en medio de la lluvia, con pilotos, nos pusimos los cascos, las botas y estuvimos trabajando así durante 5 meses, viendo las excavaciones, retirando elementos pequeñitos, caracoles, algunas sogas, muchos huesos, encontrábamos carbón, mineral, y entonces nosotros veíamos que había carbón, que es combustible, que había huesos de comida, es decir, que había energía en este lugar. Pasaban los meses y eventualmente él nos mostraba algún hallazgo, que no pasaba de alguna botella vieja, de alguna vaina de cuchillo, también de antigua data. Y bueno, así fueron pasando los meses y no se notaba mayores, digamos, hallazgos. Entonces seguimos la obra y si bien los arquitectos, los ingenieros nos decían, bueno, acá nos habían dicho que tenía que haber de todo, porque desde el punto de vista histórico ellos también conocían la historia de Buenos Aires, debía haber de todo. Pero hasta ese momento no había nada, es decir, solamente un gran vacío. Marcelo Weissel ya lleva 5 meses de búsqueda infatigable y a pesar de su empeño y sabiendo que es una zona fértil, nada aparece. Pero como en las películas todo sucede al final. El 29 de diciembre de 2008, un día antes que se acabe su permiso para seguir investigando en la construcción, todo cambió. Esta es la obra Sencity. Hoy es 29 del 12 del 2008 y Marcelo Weissel acaba de descubrir la sentina de un barco. Me emocioné mucho porque la verdad que estaba solo, con una palita, y llamé entonces a mi compañero que estaba en la oficina. En ese momento le dije, Daniel, venite para acá porque necesitamos ver esto, necesito tu ayuda. Daniel viene hacia la zona de la obra, pero se va a otra obra. Se va a la obra de La Boca, donde estamos trabajando también en la obra de La Boca. Me llama y me dice, ¿dónde estás? No, estoy en Puerto Madero, veniste ya mismo. Bueno, él viene y ahí entonces empezamos a abrir más la excavación y a descubrir un cañón, 2 cañones enteros con la cerámica indígena en este lugar que estamos acá. Mira, primero me sentí nervios, lógico, ¿no? Esos nervios, bueno, ¿esto qué hago ahora, no? Porque el acuerdo que tenía con la empresa era otro, era restringido, además vencía el día siguiente, con lo cual se terminaba todo. Pero en este caso, de repente había algo más.
y que era solamente la punta del iceberg. Es decir, que había que empezar un proyecto grande. Entonces fueron nervios. Fueron nervios de decir, esto es algo grande. No sé qué es, pero es grande. Lo primero que pensé cuando me llamaron por teléfono y me dijeron encontramos un barco fue estamos en problemas. Las sensaciones mías no las puedo relatar. O sea, también fue una especie de vértigo, decir, bueno, Marcelo, ¿cómo lo vamos a manejar? En el sentido de que tenemos una obra en curso y cosas que resolver. Incluso yo mismo quedé sorprendido y digo, Marcelo, ¿y qué es esto? Y dice, Eduardo, es uno de los descubrimientos más importantes arqueológicos en Buenos Aires. La verdad que fue una alegría el hecho de hacer un descubrimiento de esta magnitud. Generalmente, cuando se hacen los edificios y las excavaciones para los edificios en todo el área de Buenos Aires, se tapa este tipo de descubrimientos, no se los da a conocer, porque en general son un trastorno para la gente, los distintos desarrollistas que están haciendo trabajos. Bajo el punto de vista personal, si esto sirve de alguna manera, para ayudar a conocer un poco más nuestra historia, para exponerla, para explicarla, es un logro. ¿Por qué Marcelo Weissel encuentra restos de una embarcación en el medio de la ciudad? Y no, como la lógica indica, debajo del agua. En el siglo XVIII, donde hoy actualmente ustedes encontraron el Barco, que es uno de los barrios más recientes de Buenos Aires, que es Puerto Madero, era el Río de la Plata. El lugar donde aparece el barco antes era un espacio ocupado por el Río de la Plata, cuyas aguas llegaban hasta las proximidades de donde hoy se encuentra la Casa de Gobierno, la Casa Rosada. Con el paso del tiempo, la costa de Buenos Aires se fue modificando y la antigua ribera se rellenó con el sedimento del mismo río y también por la acción humana. Bueno, acá vemos que estamos apoyados prácticamente contra una pared. Esta pared tiene parte de relleno natural y también parte de relleno cultural. El perfil sedimentario del talud está formado por varias capas. Esas capas nos indican la historia geológica después del hundimiento del barco. Comenzamos por la parte de arriba, la superficie de la calle con los edificios. Por debajo de estos edificios aparecen rellenos formados por el hombre, que están formados por cascotes, tosca, para el relleno de Puerto Madero. Por debajo de estos sedimentos aparecen arcillas. Estas arcillas más o menos están datadas en el año 1900. Esto más o menos tiene 3 metros de espesor y la capa de tosca 4 metros de espesor. Por debajo de estas dos capas aparecen arenas que tienen unas capas paralelas que están depositados por el Río de la Plata. Son sedimentos naturales. Por debajo de los 3 metros aparecen los restos del buque, cubiertos justamente por este tipo de arenas. Y por debajo del buque aparece una capa de conchillas, que también aparece en algunos casos por encima del buque, que corresponde a la capa de tormenta. Este nivel donde aparecen las conchillas, los caracoles, según lo que estamos conversando con el geólogo, estaría reforzando una hipótesis que refiere a una gran tormenta. Esa tormenta, digamos, tiene que ver entonces con el momento principal de formación, es decir, de que se queda varado la embarcación en este sitio y se sella entonces todo este conjunto. Un hallazgo de semejante magnitud requiere de medidas urgentes. También es un desafío para la ciudad de Buenos Aires. Por eso inmediatamente se pone en marcha un plan de acción. Se generó una gran conmoción en el gobierno de la ciudad porque tomamos inmediata conciencia de la importancia del hallazgo. La arqueología de rescate que nosotros veníamos haciendo, la veníamos haciendo en lugares más acotados, en dimensiones más pequeñas, y esto fue una situación que puso realmente al punto de tener que ver cómo organizábamos una cosa que nos superaba frente a todo lo conocido hasta ese momento. Y se agregó al programa de Arqueología Urbana de la Ciudad un programa especial donde conviven los arqueólogos, arquitectos, historiadores y urbanistas.
Cuando me tocó llegar el 2 de enero al sitio, lo primero que me impactó fue la condición desfavorable del sitio en términos de conservación, porque hacía un calor descomunal. Y veía que eso miraba al este y que tenía muchas horas de exposición de sol. Una de las primeras cosas que recuerdo, y claramente en ese momento dije, fue la verdad que en términos de posicionamiento territorial no es una buena condición en función de la conservación de los materiales. El peligro más grande que tenía la exposición del barco no era solamente el aire y el sol, la luz, que iba a estar secando y evaporando el contenido de agua de las maderas, sino la obra de construcción a sí misma. Entonces eso es lo que determina la existencia del proyecto de arqueología de rescate. El problema, yo diría, como cuestión de urgencia a resolver, es que está en un sitio donde la excavación no puede demorarse ni un minuto, con lo cual el volumen de trabajo es muy grande, el nivel de precisión es muy alto, pero hay que hacerlo en el menor tiempo posible. Tenemos muchos límites a la investigación. Tenemos una ventana de tiempo en la cual podemos trabajar y después se termina todo el trabajo. No podemos acceder más a ese sitio arqueológico. Una de las tareas o de los desafíos que tuvimos fue lograr escindir o separar este pedazo de obra de la obra en general. Es como que se armaron dos obras. Una zona arqueológica que trabaja con parámetros de museo, con una obra que trabaja con parámetros de hormigón. En muchos sitios arqueológicos uno puede optar por hacer excavaciones puntuales, casi quirúrgicas, donde no se excava la totalidad, sino se excavan parcialidades menores. En este caso no hay opciones, en este caso hay que excavarlo todo y levantarlo todo. A pesar del paso del tiempo, el barco está en excelente estado de conservación. ¿Cómo es posible que permanezca intacto durante más de 3 siglos? Contra lo que mucha gente se puede imaginar, este sitio se conservó gracias a que estuvo enterrado. Es un sitio compuesto mayoritariamente de maderas que se conservó porque siempre estuvo en las mismas condiciones ambientales, es decir, siempre estuvo bajo el agua, enterrado, sin luz, y las condiciones fueron constantes. Entonces esa constancia permitió que cuando nosotros llegáramos poder excavarlo y que la madera pareciera como nueva. Las tareas de preservación no pueden esperar. Es vital la participación de un experto en conservación. El casco del barco, indudablemente uno lo ve, se encuentra en buen estado esa madera, pero necesita, una vez que se lo descubre y se lo comienza su rescate, de una cantidad de medidas de conservación que eviten que el contacto con el nuevo medio, que en este caso es el aire, no lo afecte. El aire que va a producir, fundamentalmente, que se evapore todo el agua que ha absorbido durante tantos años, que está saturado de agua. Si nosotros dejamos que la humedad desaparezca bruscamente o lentamente, sin ningún tipo de tratamiento, ahí se van a producir deformaciones en la estructura que son irreversibles. Acá cuando excavamos, llegamos al nivel del forro del barco y se ve el color de la madera casi como si estuviera nueva, aunque en realidad está toda imbuida de agua. Durante 300 años, el barco estuvo protegido bajo la tierra, pero si se expone al sol o al aire, sus restos podrían perderse para siempre. Estamos todos trabajando contra reloj, no hay tiempo que perder. ¿Qué historias tiene para contarnos este barco? ¿De dónde venía? ¿Cuál era su destino final? ¿Cuál era su carga? Ya volvemos con Hundido, misterios de un barco en Buenos Aires. En Puerto Madero, arqueólogos, obreros y voluntarios trabajan con urgencia para rescatar el barco.
Su hallazgo realmente es un momento y un motivo de alegría. Pero no nos olvidemos que en el pasado, su naufragio fue una tragedia para toda la tripulación. La entrada a la ciudad de Buenos Aires nunca fue fácil, y sabemos que el Río de la Plata siempre presentó dificultades para su navegación. Cuando llegaban los barcos al Río de la Plata para llegar a Buenos Aires se enfrentaban con muchos problemas. Los principales es la existencia de algunos grandes bancos de arena que, además según la marea, que es una marea muy cambiante, la del Río de la Plata, por los vientos y las mareas, que hacía muy frecuente que los barcos se encallaran. En la quilla se nota un lugar donde el barco recibió un gran golpe y tiene rotura en la pieza central de la quilla, lo cual la verdad que para un barco de este tamaño y de esta robustez es bastante inusual, y tal vez eso haya devenido en la pérdida de gobierno y en la varadura del buque en la costa de Buenos Aires. Ya tenemos una idea, está un gran porcentaje del barco excavado, no sé bien cuánto, pero me parece que estamos en un 80% de la obra viva excavada. Finalmente, y con todos los cuidados necesarios, la nave quedó al descubierto. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo realmente? El barco está colocado casi alineado, digamos, sobre el eje del norte-sur. Nosotros estamos viendo el fondo del casco. Es lo que técnicamente tenemos que llamar parte de la obra viva. Todas las embarcaciones se dividen en obra viva y obra muerta. La división de ambas partes está más o menos aproximadamente sobre la altura de la línea de flotación. Obra viva sería entonces todo lo que permite que el barco flote. Y obra muerta sería todo aquello necesario para el barco, pero no imprescindible para su flotación. La intención que tenemos es armar una especulación que de alguna manera reconstruya la imagen genérica de este barco, cosa que podemos hacer por comparación con todo lo que se sabe de embarcaciones mercantes del siglo XVIII. Pero en principio hay que imaginarlo como de varios metros hacia arriba, describiendo una curva muy alta por aquí, y además una superficie alabeada enorme en el sentido que cubre más de 22 metros, que es lo que nosotros estamos teniendo de desarrollo actualmente de los restos. Los cañones son el primer objeto con el que se topa Marcelo Weissel, y sin duda lo que más llama la atención de la prensa y el público. Bueno, el día del descubrimiento no sabíamos que eran cañones, porque con los cucharines tocábamos en algo que claro, enterrado no sonaba a metal. Cuando se terminó de definir que había un cañón en lo largo, esos 2 metros de largo, o sea, fue muy emocionante, por decir, bueno, esto es un elemento grande, es un artefacto grande y que tiene mucha historia. La historia, digamos, está llena de cañonazos, ¿no? Pero no se trata de un solo cañón, sino de 4. Los cañones, cuando se lo descubren, una de las primeras cosas que se hizo fue, bueno, verlos, analizarlos, contar que estaban los 4, en qué lugar estaba, ver el estado de deterioro, pero se los volvieron a tapar nuevamente. ¿Por qué? Porque no se lo iban a extraer en ese momento. Se tenían que preparar las condiciones como para trasladarlo a otro edificio. Mientras tanto, volvieron a ser enterrados, para minimizar el contacto con el oxígeno nuevamente y que aceleren los procesos de deterioro. Al fin, llega el momento tan esperado, la extracción de los cañones. Pero la tarea implica riesgos. Los cañones de casi 1 tonelada de peso cada uno van a ser elevados por una grúa, y una mala maniobra puede poner en peligro tanto a los cañones como a las personas que están debajo. Cuando se retiraron los cañones, ahí fue emocionante, porque el primer cañón que se eleva en el aire mediante una grúa, agarró y ahí se levantó por el aire, y mientras estaba en el aire yo me puse a llorar. Uno a uno, los 4 cañones son levantados. Todos los presentes saben que son testigos de un momento único.
fue así el momento que todo el peso de la historia se levantaba en el aire. Y lo estábamos manejando esa historia. Estábamos llevando hacia donde queríamos. Estábamos llevando a un camión para llevarlo al laboratorio y conservar el cañón. La presencia de cañones en la embarcación no significa que sea una nave de guerra. En esa época todos los llevaban para defenderse de posibles ataques enemigos o de piratas. Este es un barco que tiene una serie de señales técnicas de construcción claramente correspondientes al siglo XVIII. La otra certeza que tenemos es que funcionalmente corresponde a esta idea de embarcación mercante, que no estamos hablando de otro tipo de barco o de otro barco para otros usos. Este es un barco, yo diría, relativamente tosco en su construcción, pero no en un sentido peyorativo, sino pensando en un buque altamente utilitario, es decir, es un barco que se construye al menor costo posible para tener el mayor rédito económico posible. Además, viste que hay abajo de las tablas. Ahí está lleno de cosas. Es lógico también que en proa haya algo de carga. Pero en un mercante está todo lleno de carga. A ver, este barco tiene sentido porque hay un señor que cada hueco que tiene lo carga con algo porque con eso comercia. El barco ya comienza a contarnos parte de su historia. Sabemos que es del siglo XVIII, que era un buque mercante, y probablemente algún empresario haya quedado en la ruina después de su naufragio. También sabemos que hacerse a la mar era mucho más que una aventura. Los piratas acechaban, y el Río de la Plata siempre presentó dificultades para su navegación. Y después de este viaje lleno de peligros, los marinos llegaban a Buenos Aires. ¿Y qué se encontraban? No a esta Buenos Aires, sino a una ciudad a la que no describiríamos como encantadora. La ciudad desde el río tenía una imagen chata, no había edificios significativos. La Plaza de Mayo era un gran potrero, el lugar de mercado. Se veía como una ciudad de ranchos de adobe y paja, como son los ranchos del mundo rural bonaerense hoy. Tenemos que pensar que Buenos Aires hace 300 años era más que nada el centro, ¿cierto? Donde está la Plaza de Mayo y su entorno. Ya cuando uno se iba 10 cuadras hacia el sur, ya era todo un viaje y cruzar un arroyo que estaba ahí, que con las crecientes no se podía y que los puentes se volaban. Es una ciudad con calles de tierra, azotadas por los vientos pamperos que levantaban polvaderas y las lluvias que provocaban que las calles se conviertan en un lodazal constante. Buenos Aires no lucía atractiva, su puerto era peligroso, pero así todos los barcos seguían llegando. Buenos Aires hace 300 años era una ciudad que empezaba a crecer. De a poquito iba dejando esas reminiscencias de una aldea pequeña y empezaba a ser una ciudad con un movimiento mercantil, es decir, con un mercado importante que empezaba a generar riquezas. El comercio de Buenos Aires atraía a muchas comerciantes y navegantes de todo el mundo, porque el comercio por Buenos Aires es mucho más favorable para los que traen mercancías y para los que se llevan plata, oro, etc. Con lo cual, a partir de allí, Buenos Aires recibe buques de toda ruta posible. Toda ruta posible, desde el 16 en adelante, ¿qué significa? O del norte, o del este, o inclusive del sur. ¿Por qué? Porque venir del sur significa venir básicamente del Pacífico, pegando la vuelta al Cabo de Hornos y de vuelta hacia Europa. ¿Por qué del este? Y porque del este, cuando el comercio de negros especialmente se incrementa, bueno, Buenos Aires es uno de los puntos de llegada más cercanos que acorta la travesía desde el África. Lo cual, aunque suene espantoso, garantiza la supervivencia de la mercadería. Parque Lezama, una de las plazas más tradicionales de Buenos Aires, donde hoy juegan niños y descansan los jubilados, en el siglo XVIII, es el escenario del vergonzoso comercio de esclavos. Afortunadamente, el barco que encontramos en Puerto Madero no trajo ese terrible cargamento. Pero ¿qué otras posibilidades nos abre la historia? Entre el 17 y el 18 esto era una fiesta del contrabando, así que
imaginamos la historia de un contrabandista y se puede imaginar un montón de historias. Después veremos si los documentos coinciden con los hallazgos y podemos decir que esta es una verdad histórica, pero sí podemos suponer que era una de las tantas buques mercantes contrabandistas del Río de la Plata, pero porque acá el contrabando estaba casi legitimado, ¿no? Es decir, miraban todos para otro lado porque todos tenían algo que ver con esta manera de sobrevivir en una ciudad que, aunque parezca mentira decirlo hoy, era marginal totalmente. ¿Participó o no nuestro barco de este festival de contrabando? Aún es muy pronto para sacar conclusiones. Y para develar el misterio tendremos que esperar hasta que los científicos nos den la respuesta. Mientras el pasado resurge, los científicos se enfrentan a un grave problema en el presente. La arqueóloga Mónica Valentini explica cuán grave es la situación. La madera, como ya lleva bastante tiempo expuesta al aire, está comenzando a presentar serios problemas de deterioro normales al estar frente al oxígeno, al medio ambiente. El haberla destapado y el mantenerla ahora destapada produce que la madera comience a generar como una especie de expansión de su propia materia, por lo cual comienza a quebrarse lentamente, pero sin pausa, como dicen. Por eso es urgente que terminemos con la excavación completa y comencemos a pensar de qué manera preservarlo para que no continúe el deterioro. Todavía queda mucho trabajo por delante. En el sitio se excava para relevar toda la información posible, pero el barco no puede quedar donde está. A los científicos les está llevando meses, lo que en otras condiciones les podría llevar años. Ya volvemos con Hundido, misterios de un barco en Buenos Aires. El descubrimiento del barco puso a los científicos en una carrera contrarreloj. Hay que sacarlo ahora mismo. Está ubicado en un terreno privado donde se está construyendo un moderno complejo de edificios. El trabajo que llevaría años o tal vez décadas, aquí hay que hacerlo en meses. Pero a la presión que sienten los arqueólogos se le suma una aún mucho mayor. El mayor enemigo de la conservación de estos restos es el hecho de haberlo desenterrado. Básico. El hecho de estar a la intemperie, al aire, es el problema más grave que estos restos tienen. La madera comienza a quebrarse, a cuartearse, a abrirse. Ya no es una madera compacta, se empieza a abrir, a hacerse rajaduras, en algunos casos hasta escamarse y hacerse polvo. En este caso los 37 grados de calor hicieron mucho más rápido el proceso que si hubiese sido en un lugar un poco más fresco, más frío. La madera, una vez expuesta al aire, tiene un proceso imposible de frenar de deterioro, que es permanente, es recurrente, es gradual, continuo, y que lo único que se puede hacer es intentar mitigarlo, intentar bajar el impacto al mínimo posible. Por eso la necesidad de aquellas piezas que decidíamos extraer del barco, ponerlas prontamente en cubas con agua, proteger permanentemente con el regado las maderas que estaban a la intemperie. Rescatar el barco no es la única urgencia de los arqueólogos. También tienen que salvar su misteriosa carga.
está demasiado encastrado. ¿Qué, no lo puedes liberar? Imposible. ¿Y esta tampoco, che? Vamos a testear cómo está. Yo voy a sacar esta. Es la típica vasija española que se utilizó tanto en las fundaciones en América como en todos los barcos españoles que trasladaban carga a los puertos americanos, incluso a los puertos europeos también. ¿Dónde está? Ahí está. El barco aparentemente no cargaba solamente cerámicas, sino también hay otros, hay como vajillas de mesa, hay tazas, platos, algunas miniaturas. Qué hermoso que está. Genial, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Está impecable, ¿eh? Sí, hoy encontramos esta pieza, que es de mayólica probablemente española, pero todavía no sabemos bien qué tipo de mayólica es. Sí, podemos ver que es una pieza entera, o sea, es una de las piezas más lindas que encontramos acá en el barco. Acá mismo. El hallazgo de la bodega del barco fue como abrir un cofre lleno de pistas. Vasijas de características españolas, fragmentos de cerámica, cucharas, pipas, todas piezas de un inmenso rompecabezas que cuando los científicos terminen de armar ayudarán a reconstruir la historia del barco y sus tripulantes. Este barco está hecho con tecnología española y se construye a la manera española. Una cualidad de las construcciones españolas, por ejemplo, es la cantidad de hierro. Para los españoles la cantidad de hierro es importante y aparece, por ejemplo, en los clavos. La cantidad de clavos es enorme, no hay restricción, a diferencia de la tradición inglesa que, por ejemplo, muchas de esas uniones las resuelve con encastres y pernos de madera. Acá tenés una tabla, acá tenés otra tabla y acá tenés una tercera tabla. Y tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 clavos en 20 por 20. En el barco también se encontraron dos monedas, conocidas como maravedíes o cobres españoles. Estas dos pequeñas moneditas evidentemente son pertenencia de alguien que alguna vez estuvo embarcado en ese barco y que por alguna razón las perdió. Casualidad absoluta, es decir, a alguien se le rompió un bolsillo, se le rompió una bolsa, no sé qué, y le quedaron dos moneditas que son muy pequeñitas, atrapadas en una clarita, en una separación entre dos cuadernas, en el fondo del suelo del barco. Ya es un poco tarde para devolverle las moneditas a su dueño, pero no son el único recuerdo que nos dejaron los tripulantes de este barco. Esta madera esperó bastantes años para ser conservada, aproximadamente 300 años por lo que se sabe hasta ahora, y bueno, ya le llegó su turno, ¿no? Acá lo que se ve claro es el barco con el ancla. Acá el casco del barco, acá están los velames, pero bueno, y acá viene el ancla. No me extraña eso, ¿no? Es decir, que algún marino haya tallado esto. A los marineros estaban ahí y dejarían su huella. Como vos escribís, ¿viste? Alguien puede escribir en las paredes alguna, o tallar, ¿viste? Un corazoncito. Hoy por hoy es una madera que debemos conservarla. Y mientras tanto seguir investigando la talla, por qué se hizo, qué significa, qué barco está representado. ¿Es esa nave la que está representada? ¿Es otra? Hoy por hoy no se sabe. Cuando empezamos a encontrar objetos de los tripulantes, inmediatamente comenzamos a pensar en hombres reales, que alguna vez, hace 3 siglos, se lanzaron a la mar y tuvieron que soportar duras condiciones en largas travesías. El cruce del Atlántico de un barco era un viaje largo y difícil. Que una tripulación de 100 hombres conviva en 25 o 28 metros de eslora nos parece un abigarramiento. No nos imaginemos una vida a bordo del barco idílica donde cada uno tiene acceso a un amplio camarote. No, los marineros dormían a la intemperie. Y una intemperie despiadada porque es o sol, o lluvia, o tormenta,
y sin guarecerse con nada más que algo de ropa. Sin duda, a pesar de los riesgos, a pesar de la imprevisibilidad, a pesar de los problemas sanitarios de estar embarcado, que son altos, son gravísimos, todo lo que se hizo en términos de movimiento comercial se hizo embarcado. El barco logró atravesar el mar y los siglos, pero hoy un nuevo peligro vuelve a amenazarlo. Cuando se realiza el hallazgo, se detiene la construcción de un muro que quedó entrelazado con el barco. Así los pilotes quedaron al descubierto. Si esta situación se prolonga, es un riesgo para la seguridad de todos. El inconveniente que se nos presenta en la excavación es que es necesario terminar de construir todo un tabique de cemento sobre la pared de pilotes para terminar de asegurar esa pared y no producir ningún deterioro estructural dentro del sector. Ahora, el nuevo desafío es construir un gran muro de hormigón sin dañar el barco. El barco está entrelazado en la pantalla de pilotes. Del otro lado de los pilotes, bueno, queda una reserva. Es como que dejamos una botella a añejar. Detrás de los pilotes nos queda una parte del barco que no vamos a poder rescatar ni excavar. Ahí queda una reserva arqueológica. Pronto sacarán al barco de este lugar junto con toda su carga. Pero aún cuando todo esto deje de existir, los arqueólogos seguirán trabajando de manera científica. Y para recrear este lugar con total exactitud, se valen de distintas mediciones. En realidad, en los sitios arqueológicos uno utiliza habitualmente lo que se denomina o trinchera o cuadrícula. La trinchera lo que hace es, en realidad, delimitarnos a nosotros para poder registrar todo lo que vamos hallando en ese sector de la mejor manera posible. La triangulación es un método de relevamiento que implica que uno desde dos puntos fijos conocidos, dos posiciones ya conocidas, tome dos medidas a un solo lugar. Tomar dos distancias a una misma cosa para poder ponerla en el lugar exacto donde se la encontró. Para que el error sea mínimo, también se utiliza un sistema computarizado de medición conocido como estación total. La precisión de este tipo de medición es milimétrica. Con todos los datos recogidos, los científicos tienen su sitio arqueológico virtual, lo que les permite seguir estudiando el barco, aunque éste deje de estar en su lugar. Esas técnicas que tienen que ver con trabajar con computadora, lo que nos van a permitir es especular sobre cuáles podrían haber sido las distintas variantes de este barco en el momento en que lo era, es decir, que era una embarcación con capacidad de navegación, que estaba completo. A pesar de que aún falta mucho por saber, podemos tener una primera idea de cómo era este barco hace 300 años. Un barco que tiene más de 20 metros de eslora y menos de 30 es un barco de navegación oceánica. Y en esa franja, por el siglo XVIII, hay muchísimos tipos distintos de barcos, con nominaciones muy distintas. Puede ser una enorme cantidad de variaciones. Cuando Liliana Varela ve el barco, plantea un proyecto tan inspirador como audaz. Cuando lo vi, fue empezar a recorrer con mi cabeza la historia de la ciudad. Pisar el fondo de lo que uno piensa que era el piso del siglo XVIII, o sea, que es una cosa conmovedora llegar a ese lugar y ver lo que, aunque sean los restos, ¿no? Es decir, estar en el sitio, y es lo que yo creo que nos llevó a que esta experiencia de verlo era una experiencia que no la podíamos dejar solamente en imágenes filmadas o en libros impresos, sino que le teníamos que dar la oportunidad a los vecinos de Buenos Aires, con urgencias y emergencias, a poderlo ver.
Todos queremos visitar el barco antes de que lo rescaten. Pero es un proyecto arriesgado y contrarreloj. Este barco, que ha sobrevivido durante casi 3 siglos, todavía tiene que enfrentar un viaje. Tal vez sea el último. Ya volvemos con Hundido, misterios de un barco en Buenos Aires. El barco se ha convertido en una verdadera celebridad en la ciudad de Buenos Aires. Y para que todos puedan compartir este increíble hallazgo, se decidió construir una pasarela para que la gente lo visite por única y última vez. Pero esto también es un gran desafío. El desafío es que el barco no tenga ningún tipo de impacto. Los arqueólogos están muy preocupados por la conservación. Al barco se lo va a estar permanentemente hidratando y además se lo debe cubrir con una serie de materiales muy delgados que evitan al máximo el contacto con el aire. Nuestro misterioso barco ha superado las fronteras del tiempo para resurgir 300 años después. Pero después de la exhibición, deberá enfrentar su último y más peligroso viaje. Trasladar los restos es una empresa audaz. Hay que idear la mejor manera de levantar un barco de casi 20 metros de largo por 8 de ancho para llevarlo a su nueva casa. Los riesgos de retirar un conjunto de maderas básicamente articulados como son en el caso de este barco son los lógicos de lo que implican una estructura de 20 y tantos metros de largo, que hay que moverla del sitio de manera muy cuidadosa y muy lenta, hay que elevarla porque está finalmente a muchos metros bajo el nivel 00 de las calles y hay que trasladarlo a otro sitio. No hay otra opción más que cortar a la altura de los pilotes el porcentaje mayoritario del barco para volver a enterrarlo en un sitio controlado o propiedad del gobierno de la ciudad. Seguramente su morada final estará en La Boca, cerca del Riachuelo, donde fue la puerta de entrada de tantos inmigrantes a Buenos Aires. En pocos días, todo estará listo para que el barco reciba a los visitantes del siglo XXI. Es muy importante esta contemplación in situ, porque pensamos que lo que estamos mirando es el tiempo en estado puro, es mirar el tiempo de un resto de hace varios siglos con una Buenos Aires que sigue creciendo. Ese contraste es un contraste enormemente rico que queríamos abrirlo a todos los vecinos y turistas que están en Buenos Aires. Yo siento que lo más valioso de esta primera etapa es la experiencia de la gente que trabajó aquí. Hoy, conversando con ellos, se nota un cambio con respecto a su percepción de lo que es la ciudad y su percepción como ciudadanos. Los que tuvimos que estar yendo y viniendo en esos días era terrible, salían todos bronceados porque era un trabajo de 8 horas continuadas, porque eso era trabajo y registro todo al mismo tiempo, era correr la carrera del tiempo. Terminamos todos agotados mental y físicamente, con las manos acalambradas, toda la contractura en las espaldas, fue terrible. Y todos los muchachos, los compañeros de la obra, todos preguntaban que se encontró algo hoy. Y se encontró vasijas. Se encontró un cuchillito con una vaina. ¿Sacamos 2 monedas? Se encontró ganchos, huesos. Todo el proceso de levantamiento de información ya se hizo. Entonces ahora tengo que trabajar, todos tenemos que trabajar en reconstruir la historia de ese barco, buscar los documentos que finalmente nos digan que este barco tenía nombre y apellido. Lo más razonable es asegurar su perdurabilidad en el largo plazo, pensando en los derechos de las generaciones futuras, pensando además que el largo plazo es lo que más interesa a las políticas de preservación del patrimonio. Hicimos un gran trabajo arqueológico y viene entonces a coronar también todo un esfuerzo que veníamos realizando, no solamente nosotros, sino la generación de arqueólogos de los últimos 20 años,
sobre el conocimiento de Buenos Aires. Durante más de 3 meses, científicos, obreros y voluntarios trabajaron en el rescate de este barco. Una embarcación que en el pasado fue aventura, travesía y conquista, y que ahora sigue su viaje en el tiempo. Su imagen nos transporta a esa Buenos Aires colonial, visitada por navegantes, comerciantes y aventureros que hace 300 años se hicieron a la mar desafiando a las poderosas fuerzas de la naturaleza. Hoy este barco nos invita a conocer su historia y conocer los secretos de esta misteriosa Buenos Aires, en sus rincones y bajo sus baldosas. Histórico. Pensemos que todo este sector de lo que es la Plaza de Mayo hacia el sur, con un límite que podría ser un límite indefinido, pero que podría ser la actual calle Chile, vivía la gente más importante de la ciudad, la gente de nombre, digamos. Y hagamos un esfuerzo mental, ¿no?, para salir del 2010 y trasladarnos al 1810. ¿Cómo era esa calle? Vemos que tiene empedrado, pero no existía. No, no existía. Y una de las cosas que nos quedan todavía de esa época, de la época primitiva de la fundación, es la traza de las calles. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad cuadriculada, porque esta calle es como el portal a la Plaza de Mayo, fue siempre, la calle de Defensa. Para trasladarnos en el tiempo, dejamos de lado los mapas satelitales y revisamos los registros de la colonia. Intentamos ver a la Buenos Aires de casas bajas, en la que vivían 30.000 almas. La Plaza Mayor era el corazón de la aldea que quería ser libre. La Plaza de Mayo era un enorme espacio, descampado, podríamos llamar, una especie de barrizal, porque estaba lleno era de tierra, y cuando llovía se armaban unos líos terribles con la gente que transitaba, con los caballos, con los perros muertos, la basura que se tiraba. Claro. Más allá estaba, donde está la Casa de Gobierno ahora, estaba el fuerte. Y aquí por donde nosotros estamos transitando había una recoba, que era el gran mercado. Gran mercado que atravesaba la plaza y la dividía por la mitad. En este mercado se reunían todos los días vendedores de distintos tipos de cosas, es decir, de comida, los famosos pastelitos, la mazamorra, las que vendían chucherías, peines y todo ese tipo de cosas. Era el gran shopping. Era el gran shopping. Y digamos, era un lugar de reunión, casi el mismo sentido que tiene la Plaza de Mayo hoy. Es el lugar como el centro de la vida social de gran parte de la ciudad, todo pasaba acá. Pensemos que donde está la Casa de Gobierno estaba el fuerte, el Cabildo estaba en el mismo lugar, lo que pasa que era mucho más grande. Del otro lado estaba la catedral, que no es como está ahora, sino que era distinta, hubo varios edificios de la catedral que se fueron modificando. Nuestro ejercicio se complica a la hora de rastrear el patrimonio arquitectónico que sobrevivió hasta nuestros días. Cuando nos independizamos de España, todo lo que tenía que ver con ese pasado español fue considerado, dejado de lado, ¿no? Entonces se demolió prácticamente todo el patrimonio arquitectónico de la ciudad de Buenos Aires, salvo las iglesias y esta casa, el resto se demolió, no queda nada. En el cruce con Defensa se levantaba la iglesia de San Francisco, que por aquel entonces tenía otra fachada, más austera. Era todo de tierra, el edificio no cubría como ahora la DGI, que cubría todo el frente de lo que era el viejo templo, porque el frente de este templo fue restaurado en 1887 y es un estilo alemán. Y el hecho de que Fray Cayetano Rodríguez haya sido un protagonista de la Revolución de Mayo habla de la importancia de este lugar histórico, ¿no? Y sí, se imagina que de aquí nació la nación. Por la esquina de Alsina y Defensa pasaba la vida de los habitantes de la Buenos Aires de 1810. El único edificio que queda en pie de aquel entonces es la casa de Juan Bautista Lorreaga. La casa perteneciente a un acaudalado comerciante español fue construida en 1808. Sin ochava en la esquina, el edificio ocupaba un cuarto de manzana. Sí, esta era una casa muy importante, es decir, no todas las casas de Buenos Aires eran como esta. Y además esta, es decir, las casas, la ciudad a partir del
fines del siglo XVIII y principios del siguiente, empezaron a perder el techo de tejas coloniales, de tejas españolas, y apareció la terraza plana. El primer piso era la parte principal y además también tiene acceso a la terraza de la casa y al mirador. Porque una casa con mirador que permitiera ver